Muy buenas tardes a todos, a todas. Hoy os proponemos pensar en el futuro para estar aún más presentes. Muy buenas tardes, soy Javier Miguel, cofundador de la consultora Futuros Deseables. Es una consultora que nos dedicamos a ayudar a las compañías, a las organizaciones y a los líderes a generar una visión a largo plazo para trabajar las estrategias y las acciones hoy mismo. ¿De acuerdo? Simplemente con esa visión a futuro que podemos trabajar desde hoy, y es por lo que estoy aquí y os voy a contar un poco cómo lo hacemos. Esto, que parece un poco contradictorio, de pensar en el futuro para estar más presentes, no es más que, por una parte, comprender y anticipar los cambios que nos están sucediendo hoy en día en todo nuestro contexto, tanto en el contexto de las personas como en el contexto de las organizaciones, para provocar nosotros mismos los cambios que queremos conseguir. Los cambios que queremos conseguir en nuestra organización, en nuestra marca, en nuestro ámbito y, por qué no, en y para las personas a las que se dedica y se dirige nuestra organización, nuestra marca, nuestros productos y nuestros servicios. Muchas veces nos enfrentamos a un poco inquietud por parte de la gente que nos escucha, y decía, pero esto de la metodología del Futures Thinking, es decir, el pensamiento de futuros, ¿esto quiere decir que vosotros nos podéis ayudar a saber qué es lo que va a pasar en el futuro? Es decir, vosotros visualizáis el futuro, ¿nos vais a decir qué va a pasar? Nunca, lo siento. Ya aquí llega la primera decepción. Oh. Vamos a ver. Quien diga que sabe lo que va a pasar en el futuro, miente. Incluso aquellos y aquellas que aciertan. Habrá sido suerte, porque nadie, ni siquiera los profesionales que nos dedicamos a esto, podemos decir con seguridad cuál es el futuro que vamos a vivir todos. Lo que sí que podemos hacer es observar nuestro contexto, nuestro entorno, estar muy atentos, porque todos los días existen con lo que nosotros trabajamos para ayudar a las organizaciones, a las marcas y a los líderes a proyectarse hacia el futuro, que son las señales de cambio. Esa es la base del trabajo. Es decir, el Futures Thinking, el pensamiento de futuros, que es, bueno, podríamos decir que es una metodología. Lo que pasa es que a mí me gusta más denominarla como ya una mentalidad en la que nos enfrentamos al mundo a nivel personal y a nivel profesional también. Están englobado el Futures Thinking dentro de otras maneras también de trabajar esa visión a futuro, que es el análisis de tendencias, a los que yo creo que ya estas palabras empiezan a recordarnos un poquito mejor y estamos más familiarizados, ¿verdad? El Strategic Foresight, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué vengo a hablar del Futures Thinking, del pensamiento de futuros? Porque es una actitud ante la vida y ante los negocios que, para los líderes que tienen equipos a su cargo y tienen empresas que liderar, es una metodología que nos provoca generar innovación y ayudar a la gente a la que nos dirigimos, es decir, a nuestros stakeholders. Entonces, la base de todo son las señales de cambio, ¿de acuerdo? ¿Qué es una señal de cambio? Mejor con un ejemplo. Humiles crea el primer taxi volador 100% español para este mismo año, con capacidad para 5 personas, que puede conectar Barcelona, Valencia y las Islas Baleares. Esto, que alguien diría hoy mismo que se lanza este año e incluso unos años posteriores, podríamos decir que esto es un futurible, ¿verdad? Efectivamente, no creo que ninguno de los que estamos aquí hoy mismo, este próximo mes o incluso antes de las Navidades y en los Reyes Magos que lo podamos pedir, no creo que todavía podamos conducir un taxi volador de estos.
Pero sí que hay compañías que lo están diseñando, sí que hay compañías que ya lo están produciendo y sí que hay compañías que ya están prototipando todos estos avances tecnológicos e innovaciones. Esto, señores y señoras, es una señal de cambio. ¿Qué quiere decir una señal de cambio? Una innovación, un dato, un comportamiento, una nueva ley, cualquier cosa concreta, específica, que nos dice que algo puede cambiar de un tiempo a esta parte. Puede ser dentro de 2 años, puede ser dentro de 5 años, no pasa nada. Lo importante es atender a estas señales de cambio, que no tienen por qué ser tecnológicas, ya he dicho que pueden ser comportamientos, datos, leyes, pero atender a estas señales de cambio nos va a dar los ingredientes para saber cuáles son las posibles direcciones en las que nos vamos a encaminar todos nosotros, un sector determinado, una industria, una generación, una cultura, ¿de acuerdo? Como esto, por ejemplo, otra señal de cambio. Trulu es un inodoro inteligente que escanea y analiza ópticamente el contenido de la taza de váter para diagnosticarnos con anticipación posibles problemas de salud. ¿Quién tiene uno de estos en su casa? ¿Tú? Mira que te llamo al estrado, ¿eh? Creo que todavía nadie de nosotros tiene un inodoro de estos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que hay gente que está trabajando ya en un escenario de futuro. Hay gente que está impulsando en una dirección lo que quiere construir, cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos con el nuevo significado de la salud. Con lo cual, atendiendo a estas señales de cambio, podemos ya trabajar en el Futures Thinking. ¿Cómo lo trabajamos? Entendiendo o analizando las consecuencias que tiene para nosotros. Así anticiparemos posibles escenarios y podremos trabajar desde hoy posibles estrategias. Con lo cual, ¿por qué es necesario convertir el futuro en un aliado? Porque muchas veces el cambio nos da miedo. El ser humano es de rutinas, de no me cambies nada porque estoy muy a gusto como estoy. Bueno, pues démosle la vuelta. Vamos a utilizar el cambio como un aliado estratégico para nuestra empresa, para nuestra marca y, ¿por qué no?, para nosotros mismos. Porque esto también se puede aplicar a nivel personal en nuestro día a día. Vivimos en un mundo VUCA. Supongo que ya algunos de nosotros habremos escuchado este término, ¿no? ¿Qué quiere decir VUCA? En sus términos traducidos al español: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese es el mundo en el que nos estamos moviendo ahora mismo. Hace 50 años, el mundo seguramente cambiaba mucho más lento. Los cambios eran mucho más longevos, se tardaba en cambiar de una cosa a otra. Las fronteras eran más sólidas entre industrias, entre sectores, entre conceptos vitales. Ahora mismo ya todos sabemos y nos hemos dado cuenta por todo lo que nos ha pasado estos años atrás, recientemente, que el mundo cada vez cambia más rápidamente, más drásticamente, y los impactos ya no son solo en un determinado sector, en una determinada materia. Los impactos pueden impactar a todos en general. Entonces, el mundo se ha convertido en una neblina y muchas veces estamos dentro del bosque y los árboles no nos dejan ver el bosque. Con lo cual, otra de los ejemplos que a mí me gustan transmitir para entender esto es que el pensamiento de futuros lo que hace es como cuando estamos en un coche conduciendo por la noche. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con las cortas todo el camino? ¿Verdad que no? Ponemos las largas. Ponemos las largas para intuir qué hay más allá. ¿Por qué? Porque si en un momento dado de repente hay un árbol caído, de repente cruza un animal o hay una curva peligrosa, anticiparnos a ese acontecimiento, ser flexibles e irnos preparando simplemente a frenar
o a entender que tenemos que girar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto de las largas de un coche. Es ver un poquito más allá para actuar ahora mismo, tener una proyección más allá del cortoplacismo, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hacemos y ayudamos a las organizaciones y a los líderes es a transformar estos conceptos de volátil, incierto, complejo y ambiguo en el que se ha convertido este mundo a generar visión, generar comprensión del cambio, de cómo está cambiando las personas a las que nos queremos dirigir y cómo está cambiando la cultura en la que estamos conviviendo todos. A tener claridad dentro de lo complejo que es todo y lo incierto que es todo, y a generar organizaciones y departamentos ágiles, flexibles. Este es el movimiento que hacemos, un poco con esta filosofía de pensar en el futuro para actuar hoy. Y aquí os he querido traer un poco cómo trabajamos nosotros, el ciclo que trabajamos con las organizaciones, que no son más que 3 fases. La primera, el foresight. Segunda, insight. Y por último, action. ¿Qué quiere decir esto? Y además, muy importante, que esto es cíclico. Es un trabajo continuo que es positivo que haga la organización internamente. Es decir, no se acaba en el 3, es continuo lo que trabajamos, ¿no? Foresight es ese concepto que ya os he explicado en el inicio de la presentación, que quiere decir prever, envisionar, entender, como dice en la pantalla, las dinámicas del cambio, el contexto, las tendencias, las nuevas expectativas de las personas, cómo están cambiando las necesidades de las personas a las que nos dirigimos, cómo están cambiando conceptos como la movilidad, como la salud, como la educación, porque para mí es importante entender que no estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Y si atendemos a todo lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor, podremos llegar al punto 2, que es crítico, y es lo más importante de este ciclo, que es insight. ¿Qué quiere decir insight? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra organización? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros esos cambios? Ahí está el verdadero poder del pensamiento de futuros. Es decir, no qué implicaciones tiene para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene los mismos objetivos, las mismas metas y las mismas necesidades. Entonces, en el punto 2, damos sentido propio a esos cambios y entendemos hacia dónde nos queremos dirigir y si queremos acompañar, liderar esos cambios y de qué manera lo vamos a hacer. Porque de qué manera lo vamos a hacer es cuando llegamos al punto 3, que es la acción, y la acción en el presente. Una vez que sabemos qué implicaciones tiene para nosotros o para nuestros stakeholders lo que está cambiando, ya actuamos. Determinamos una acción, una estrategia o una planificación para innovar e intentar ofrecer al mercado algo óptimo y positivo para todos. Más en profundidad, y voy a ir muy rápido, voy a describir cuáles son los elementos y los detalles de cada una de las fases. Primera fase, foresight, perspectiva de futuro. No podemos predecir el futuro y esto, por favor, quiero explicarlo bien y que cuando nos vayamos de aquí todo el mundo se haya quedado con este concepto. No predecimos qué va a pasar. Podemos predecir qué posibles escenarios nos vamos a encontrar con las pistas de las señales de cambio, escuchando, observando y analizando todas las posibilidades que podrían sucederse si de repente un taxi volador se incorpora a la movilidad urbana dentro de 2 años. ¿Cómo serían las casas? ¿Cómo serían los edificios? Si a lo mejor tienen que aterrizar en las azoteas. Planos. ¿Ves? Ya tenemos una pista para los arquitectos, para los interioristas, para todo el mundo que está relacionado con esas profesiones. Pero no solo para los profesionales, sino para las propias personas de a pie, ¿no? La gente que vive en esa comunidad. La vida de alguna manera cambia. Con lo cual, podríamos tener una oportunidad de negocio o de implantación de un servicio, de un producto, si somos una organización que
piensa en la vida de las personas? Podría ser. ¿Qué está cambiando? Eso es a lo que atendemos día a día. Si las señales se generalizan, es decir, si de repente tenemos patrones que se unen con diferentes señales de cambio, podremos atender y entender que vamos en una dirección determinada. Si nosotros queremos ser proactivos, podemos sumarnos a ese carro de ese posible escenario porque nos motiva. Nos motiva a trabajar en ese escenario. Entonces decimos, mi organización va a trabajar en este escenario porque nos motiva, porque creemos que podemos ser parte y aportar muchas cosas positivas. Pero siempre entendiendo y atendiendo a que estas señales se puedan generalizar. ¿Cómo el mundo será diferente? Eso es lo que nos estamos imaginando nosotros día a día. ¿Cómo el mundo puede ser diferente para que tu organización y tú como líder puedas tener un hueco? Y a lo mejor no es un hueco residual, a lo mejor es un hueco de liderazgo en el que tú vas a transformar el mundo y lo vas a hacer un poco más humano, más sostenible, más positivo. Punto 2. Pasamos de fase. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, para nuestra organización o para mí como líder? ¿Cómo damos respuestas propias a los retos? Porque no todas las personas pueden actuar de la misma manera. Cada uno de nosotros tiene unas cualidades y unas habilidades personales, ¿verdad? Eso es lo que podemos utilizar para decir, yo quiero trabajar en ese escenario, yo quiero unirme. O nuestra organización tiene unas fortalezas, ¿verdad? Pues esas fortalezas, y por qué no, también entendiendo las debilidades que puede tener nuestra organización, las sumamos y atendemos a que podemos trabajar en esos posibles escenarios que nos están dando las pistas, esas señales de cambio. ¿Cuáles son esas oportunidades y amenazas? Las tenemos que identificar. ¿Cómo queremos que sea nuestro futuro? Porque nosotros somos dueños de nuestro propio futuro. El futuro no está escrito, como hemos dicho antes. Nadie puede adivinarlo. ¿Por qué? Porque lo estamos construyendo y diseñando entre todos. Todos lo que hacemos día a día a nivel personal y con nuestras organizaciones y nuestras marcas, estamos construyendo ese futuro. Si todos trabajamos en una misma dirección, es muy probable o plausible que se genere un escenario común denominador. Este ala puede estar trabajando en un escenario, en una dirección, y este otro ala puede estar trabajando en otra dirección. Y los dos pueden ser realidad en el mismo tiempo, como en el día a día de hoy. Hay muchos escenarios, hay muchas realidades, hay muchos contextos. Punto 3, el último, la acción. La acción en el presente. Lo que nos está dando el pensamiento de futuros es la oportunidad de actuar hoy con tiempo, siendo flexible y anticipándonos, muchas veces antes que la competencia. Prototipemos lo que queremos construir, pero claro, no solo con lo que nosotros hacemos en nuestra caja de cartón, ¿no? O en nuestra caja que está aquí dentro de la cabeza y del corazón. Atendamos a que están prototipando muchas otras startups, muchos otros líderes, que son las señales de cambio que tenemos que atender a ellas día a día. Entonces, con esas señales de cambio, con esos otros prototipos que se están desarrollando y lo que nosotros queremos construir para el futuro, pues veamos cuál es la dirección, pero nosotros tenemos que tener la personalidad suficiente como para ser proactivos y actuar, y no ir solo detrás de las tendencias. Por eso las tendencias son importantes, pero para ser trabajadas, no para seguirlas. Esto lo que hace es anticiparnos un poquito antes de las tendencias y saber cuáles van a ser esos caminos para ser protagonistas del futuro. En esa acción también podemos desarrollar estrategias que sean propias, diferentes, medibles y positivas para todos. Para, en último caso, crear impacto positivo, tanto en la empresa, económicamente y financieramente, no nos olvidemos de esto, como también positiva para nuestros stakeholders y las personas a las que nos dirigimos. Por tanto, este es el ciclo en el que trabajamos y este es el ciclo en el que os invito a que empecéis a practicar, y se puede hacer muy fácilmente. Es atender a los cambios que se están produciendo día a día, preguntarnos qué implicaciones tiene para nosotros
y en consecuencia actuar. Y me decís, Javi, muy bien, aplaudo, bien, eso espero que hagáis al final de la charla, pero esto está muy alto todavía, esto es muy teórico. Bueno, vamos a bajarlo a la tierra. Es decir, ¿cómo activamos esto? ¿Cómo lo accionamos? ¿Cómo lo trabajamos día a día? Os voy a enseñar un esquema, no no tengáis miedo de él, es muy sencillo, aunque tenga variedad de cosas. Si atendemos primero a la parte de la izquierda, vemos en el cuadrante superior izquierda cómo desde hoy podemos activar y accionar ya todo el análisis que hemos hecho. ¿Cómo? Podemos desarrollar nuevos productos, rediseñar nuestro catálogo, que no siempre hay que innovar y hacer cosas nuevas, sino mejorar ya lo que tenemos. Podemos generar nuevos mensajes de comunicación o mejorarlos. Podemos incluso rediseñar una experiencia de usuario, cosas que podemos hacer hoy. ¿Por qué? Porque tenemos la información suficiente de cómo nos va a impactar a corto plazo lo que ya está cambiando a nuestro alrededor. Con lo cual, es una manera de medir cómo podemos actuar ya porque tenemos la suficiente información. A su vez, si nos vamos al cuadrante de abajo, de ese mismo lado izquierdo, también podemos seguir trabajando en la actualidad generando estrategias, por lo menos a un medio plazo. ¿Por qué? Porque tenemos certidumbre de cómo el cambio nos va a impactar hoy, mañana, este año. Con lo cual, esos dos primeros cuadrantes de la izquierda quiere decir que como hemos atendido a lo que está cambiando a nuestro alrededor, tenemos los datos suficientes como para saber, ya que hemos analizado todo lo que está sucediendo, cómo nos va a impactar lo que está cambiando a nuestro alrededor o lo que está cambiando a las personas a las que nos queremos dirigir y podemos accionarlo ya en acciones concretas o desarrollando una estrategia a corto o a medio plazo. Esto no se queda aquí, porque lo que tenemos que seguir haciendo continuamente es ir al cuadrante de la derecha, ya os he dicho antes que es un trabajo cíclico y continuo el que podéis hacer, y en el cuadrante de la derecha vemos que es la monitorización, que me trabo. La monitorización, es decir, seguir observando, seguir escuchando y seguir analizando cómo las señales de cambio y cómo las tendencias nos van a impactar. Porque en ese rango de la derecha, en esos cuadrantes, sabemos que hay cosas, hay cambios que están llegando, pero no tenemos toda la información aún necesaria. Porque a lo mejor es una innovación todavía muy drástica, sabemos que puede impactar. No es inmediato, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir observando, seguir analizando cómo va derivando esas tendencias y estar atentos para cuando tengamos que actuar. Con lo cual, ese cuadrante de la derecha, tenemos menos información, seguimos investigando por lo tanto, pero vamos a seguir analizando esas tendencias de manera semestral o trimestral. Y por último, que no es O, sino que esto es I. Por último, lo que hacemos es que en el cuadrante de la derecha monitorizamos tendencias más trimestralmente o anualmente, porque son cosas todavía muy futuribles, pero sabemos que en un momento dado puede impactar en nuestra industria, en nuestro sector o en las personas a las que nos dirigimos. Entonces veis que también si lo concebimos estos dos ejes como si fuese también un ciclo, vamos de actuar hoy, actuar en una estrategia medible a medio plazo y seguir analizando, investigando para saber cómo se van dirigiendo los drivers y las tendencias que sabemos que van a ser importantes para nosotros. El futuro ya está aquí. Como decía, lo estamos trabajando entre todos, lo estamos diseñando entre todos con todas nuestras decisiones, tanto personales como empresariales. Con lo cual, nadie puede decir qué es lo que va a pasar en el futuro porque hoy mismo se está construyendo. Solo tenemos que entender que el futuro está entre nosotros, como sucedía en 1895 cuando
ya surgieron las primeras patentes del monopatín eléctrico. Ha llovido. Esto no deja de ser en ese momento una señal de cambio que, aunque muy futurible, lo que quiero transmitiros es que hoy en día pueden estar surgiendo y sucediendo determinadas cosas a nuestro alrededor que nos están dando pistas de cómo puede ser el futuro. El futuro dentro de 10 años y el futuro dentro de unos meses. Con lo cual, os animo a analizar el cambio para construir vuestro propio futuro y liderar ese futuro. Muchas gracias por haber atendido y por haber venido. Ahora me quedo aquí el menor tiempo posible a ver si nadie pregunta. No, es una broma. Encantado de recibir cualquier pregunta, comentario, crítica, y podemos generar aquí un debate. Si tenéis tiempo, os apetece. Y si no, pues ya me quedo con este aplauso, que es bienvenido. ¿El micrófono? Ay, hola. Lo del monopatín, ¿cómo que no siguió en marcha? Porque parece, yo esto no lo sabía. Y ahora de nuevo otra vez. No es una fake news, ¿eh? Es decir, Ahora que estamos ¿es algo tan- real? ¿Es algo real? Es real, es Vale. real. Simplemente lo he puesto como, bueno, pues para provocar un poco de entusiasmo, de intriga, ¿no? Que creo que lo he conseguido por lo menos en tu caso. Y este caso sé que es un poco polémico, ¿no? Justo estos días atrás, cuando estaba preparando la presentación, se lo estaba comentando a mi socia y me decía: cuidado, porque seguramente alguien pregunta, oye, pero es que esto no se desarrolló en su momento, ¿no? Y parece que el patinete eléctrico se ha desarrollado hoy. O sea, han pasado Sí. cientos de años, ¿no? No pasa nada. Porque aquí estamos para provocar cosas y para debatir y para reflexionar entre todos. Es cierto, hay señales de cambio que son muchísimo más cortas. Hay señales de cambio que se lanzan al mercado y enseguida se adoptan, ¿no? Entonces tenemos que ser flexibles y ágiles para anticiparnos a ese cambio. En este caso, el del patinete eléctrico, sí que es verdad que bueno, pues, en ese momento no se terminó de desarrollar. ¿Por qué? Porque había determinadas personas que estaban trabajando en diferentes escenarios de futuro. Y entonces, por determinados elementos de energía, de combustibles y de tecnología, en ese momento fueron más económicos desarrollar otras cosas, porque las baterías eran demasiado pesadas y demasiado grandes, y el aparato era complicado de manejar y de circular, ¿no? Entonces, se impusieron otros posibles escenarios de futuro. No pasa nada. Eso es a lo que estamos jugando y eso es en lo que estamos trabajando. Es en entender todas esas posibles señales de cambio y hacia dónde se dirige cada una de ellas, para entender cuál es la más probable, cuál es la más posible, cuál es la más plausible, incluso cuál es la más deseable. Quizá la del monopatín eléctrico en ese momento era la más deseable, pero en ese momento no se pudo desarrollar al corto plazo. No pasa nada, no queremos o no intentamos adivinar el futuro, sino ver cuáles son esos posibles escenarios de futuro que van a ser más probables y, si nos motivan, trabajar en ellos, ¿de acuerdo? Simplemente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Y no le he pagado para que pregunte. Pues para eso estoy aquí. O sea que... En contradicción. podemos sentarnos no, aquí. No. En contradicción de lo que dices, yo estoy mucho contigo, en el sentido de que hay que focalizar, hay que visionar, hay que incluso creerte estos proyectos para hacerlos realidad, ¿no? Es como decir, voy a por ello, ¿no? Pero también creo que en esos tiempos tan rápidos hay una corriente que yo también la apoyo en contra de algunas convicciones mías, de decir, no, voy a ir más lento. Quiero revivir lo de antes, quiero tirar marcha atrás. Entonces, ahí yo personalmente tengo esa contradicción
de como de avanzar, pero quizás retroceder. Pero es una visión mía de que creo que hay algunas, no sé si sociedades ya que están de vuelta de eso y dicen, no, 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 no queremos tanta tecnología, no queremos tantas cosas porque hay como exceso de información, sobre estrés y queremos volver hacia atrás. Pero no sé, es una Ujú. apreciación, ¿eh? Es una Claro, apreciación. es totalmente loable y también de alguna manera positivo. Si mirar al futuro no quiere decir ser un tech, un techie, ¿no? No significa tener que volar en un taxi Sí, 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 por volador, ¿no? supuesto. No, podemos ser lo más analógicos del mundo y tener cabida en ese futuro, porque al final es el futuro que queremos construir para nosotros. Entonces, en tu Correcto, caso, por ejemplo, efectivamente, correcto. ves qué sucede a tu alrededor y decides no irte tan lejos, no depender tanto a lo mejor de la tecnología y de todos estos avances Sí, 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 y, sí. y trabajar más en las sensaciones, en las emociones, en el pasado, en las costumbres, en tu cultura, ¿no? Correcto, correcto. Es compatible, es muy compatible. Y muchas veces, bueno, esto ya me pondría muy metódico, me pondría muy metódico si explico que también miramos al pasado para ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha funcionado y qué se podría repetir ahora mismo de manera práctica, ¿no? Porque hay veces que las pistas también se han desarrollado ya en el pasado y que ahora pueden ser soluciones también para el día de hoy, ¿no? Pero bueno, esto ya es meternos en metodologías del pensamiento de futuros que volvemos hacia atrás y no quiero liar demasiado. Pero lo que tú estás diciendo, aparte que también me parece que es muy positivo que haya gente como tú, me parece necesario también. Porque el futuro... El, ¿Perdón? Perdón, digo que sí, que es una, wow, como mi acento, qué horror. Que es una de las señales de cambio al final, eso del decrecimiento, hace parte del future thinking al final. Se puede integrar en nuestra filosofía. Por supuesto que Creo sí, que es por supuesto. eso un poco la... Quedaros con que tú reaccionas ante lo que está cambiando ahora mismo y puedes reaccionar de manera positiva para ti mismo. Y si tú ves que tu camino para mañana, para dentro de un año y para dentro de 10 años es ser pues lo más minimalista posible en cuanto a la tecnología y los avances y todo esto, es tu dirección y la trabajas desde hoy, con lo cual, bienvenido sea. Es simplemente enfrentarte al cambio y tomar tus propias decisiones para anticiparte a ese cambio quizá de locos a los que nos dirigimos de tanta tecnología, innovaciones y intangibles, ¿no? Pero es totalmente... tiene cabida. Y lo que decía también... perdona, Maggie, lo que decía Maggie, es cierto. Muchas veces hay contratendencias y tenemos que visualizarlas también. Vemos que hay una tendencia que se hace cada vez más grande, más grande, más grande, hasta de tal manera que ya llega a ser una moda, ¿no? Que luego genera un rechazo y genera otra contratendencia. Con lo cual ya tenemos un nombre para tu actitud, que es la contratendencia de lo tecnológico, lo innovador y de, de crecimiento. De crecimiento. Efectivamente. De aquí, por favor, vamos a levantarnos todo de manera figurada y construyamos cada uno nuestro propio futuro, porque seguro que motivaremos a otras personas que se unirán y trabajaremos todos en ese futuro, espero que más positivo, más humano y más sostenible para todos. Cazar las tendencias. ¿Dónde, qué seguís para cazar todas estas tendencias? Supongo, por supuesto, patentes, leyes, decías, es un poco, es que hay una jungla de señales de cambio. ¿Por Claro, dónde empezar? Es un es poco... ese
ese es un secreto que si te lo dijera aquí te tendría que matar. Pero bueno, como me han invitado y estoy muy agradecido a Regalo Fama y a IFEMA por esta invitación, soltaré alguna pizca. No, fuera de bromas. ¿Es difícil? Sí, por eso es una profesión. Nos dedicamos a ayudar a otras personas a entender el cambio, ¿no? Pero bueno, de manera global, ahora mismo efectivamente hay que tender a un contexto mucho más global. Antes, si mi organización o mi marca era de la industria de la moda, por ejemplo, con atender a las innovaciones y lo que estaba cambiando y a nuestros competidores en la industria de la moda, muchas veces ya estaba el trabajo hecho, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo el mundo es muchísimo más amplio y hay impactos que vienen de fuera de nuestra industria, de fuera de nuestros sectores. Con lo cual, nuestra búsqueda es muy diversa. Tenemos que atender a diferentes sectores, diferentes industrias, porque lo que sucede en una puede impactar mañana en otra o se puede adoptar en otra. Quizá de otra manera, pero que el ADN de la innovación ha surgido en un determinado sector. Con lo cual, lo que nosotros hacemos es siempre buscar, analizar e investigar a los innovadores o a las innovadoras. Esa gente que está lanzando nuevos pensamientos, nuevas innovaciones, nuevas propuestas de diseño, de conceptos, de sistemas, de formatos. Esas son las personas que están proponiendo al mundo nuevos conceptos, que luego viene un grupo denominado normalmente los trendsetters, que adoptan esa innovación y que ya es un número determinado de personas pequeño pero ya considerable que hace generar tendencias y que luego la gran masa acepte o consuma esa innovación. Con lo cual, ese timeline que he hecho ahora mismo, que si tengo el primer punto aquí, que es la innovación, es ahí donde nosotros tenemos que empezar esta investigación. Porque si empezamos ya a solo analizar directamente las tendencias, quizá lleguemos tarde y no nos podamos anticipar y no podamos liderar un cambio. Porque no nos olvidemos que la tendencia ya es un cambio que se está generando ya. Ya hay gente que está actuando de esa manera. Nosotros vamos a la innovación, a los innovadores en diferentes ámbitos para saber si eso va a permear en las industrias, en los sectores o en la vida de las personas. ¿Vale? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que ya os habéis quedado contentos y contentas. Pues muchísimas gracias de nuevo y gracias por la atención en las preguntas.